¿Qué tal? Un saludo para nuestro querido público oyente de la República Dominicana. Les habla su presentador, el Dr. Kevin Soto. Es, como siempre, un placer tenerlos aquí en nuestra nueva entrega de su Radio Medicina. El día de hoy tendremos un programa especial. Estaremos hablando sobre el melanoma. Para esto, hemos invitado a un grupo de excelentes doctores experimentados en el tema que nos ayudarán a desglosarlo y estarán disponibles para responder las preguntas de nuestro querido público oyente. Contamos con la visita del Dr. Jafet Santana, la doctora Perla Rodríguez, la doctora Brenda Valenzuela, la doctora Betsy Vicente y la doctora María Veras. Sin más preámbulo, los dejo con el Dr. Jafet Santana, quien nos estará hablando un poco sobre el melanoma. Muy buenas a todos y todas, les habla Jafet Santana y yo les daré una pequeña pincelada para que tengan bien entendido qué es el melanoma antes de pasar a la sección de preguntas. El melanoma es la neoplasia maligna de la piel, que consiste en tumores derivados de la proliferación de los melanocitos atípicos, con o sin la capacidad de producir pigmento, y que está caracterizado por su gran capacidad de metástasis. Ahora sí, damos inicio a la sección de preguntas. Adelante. Saludos, muchas gracias por contestar mi llamada. Mi nombre es Mari Rodríguez y yo quisiera saber cuál es la frecuencia en la que aparecen los melanomas. Excelente pregunta. Es bueno que entendamos la frecuencia y qué tanto se ve en la población el melanoma, por lo que hablemos un poquito de sus datos epidemiológicos. El melanoma es una de las neoplasias menos frecuentes. Se reportan 32.000 casos nuevos al año en comparación con los 600.000 que se reportan de otras neoplasias. La importancia epidemiológica realmente radica en su alta mortalidad, ya que es el causante de 75% de las muertes por cáncer de piel. Asimismo, su incidencia se ha aumentado realmente bastante, aproximadamente un 150% desde el 1971, por lo que para el año 2000 se esperaba que ocurriera uno en cada 90 individuos blancos. En países fríos como Nueva Zelanda y Australia se reconocen tasas elevadas de incidencia. En contraste, en países como Japón, India, China y Singapur que presentan realmente tasas muy bajas. Es de predominio la raza blanca y la mayor frecuencia se presenta en los varones. En la actualidad existen campañas que ayudan a diagnosticar tumores delgados que permiten su oportuno tratamiento e impacto en sobrevida. Excelente, muchísimas gracias, Dr. Santana. De inmediato procedemos a la siguiente pregunta. Sí, buenas, mi nombre es Eudomar Natera. Ante todo, muchas gracias por atender mi llamada. Y básicamente el tema de hoy está bastante interesante y al escucharlos a ustedes pronunciar este tipo de contenido, me llamó mucho la atención el tema y tengo una inquietud y es que quiero saber cuáles son los factores de riesgos que me condicionan a padecer de este tipo de melanoma. Y muchas gracias. Importantísima pregunta, porque son factores y elementos que tenemos que tener muy pendiente y que algunos los vemos en el día a día, pero no los cuidamos tanto como deberíamos. Así que hablaremos un poquito de factores de riesgo, iniciando con la exposición al sol, que esta es la causa más conocida de cáncer de piel. Sin embargo, es el único agente etiológico capaz de modificarse. Este se asocia a los rayos UVB, que provoca un mayor riesgo de quemaduras, hasta en un 75% de los casos. Sin embargo, los rayos UVA constituyen el 90% del espectro solar, por lo que se recomienda el uso de filtros solares. Por otra parte, el fenotipo, los individuos de piel blanca presentan un mayor riesgo, digas individuos blancos, personas rubias, personas pelirrojas. La exposición del sol durante la infancia también es un factor de riesgo muy importante, ya que puede impactar en la capacidad de reparación del ADN. Otro factor de riesgo es los melanomas previos. Es una persona que presentaba algún tipo de alteración, un melanoma anteriormente, es propenso pues entonces a que aparezca dicha alteración nuevamente. Por otra parte, los nevos benignos, por lo que es bueno revisar los lunares que tenemos presentes, la forma, el color, el diámetro que presentan estos y la morfología completa de los lunares. Otro factor de riesgo es el xeroderma pigmentoso, es una enfermedad genética
que se encuentra mayormente relacionada con cáncer, epidermoides y vasos celulares. Sin embargo, también esta misma se ha relacionado con el mismo melanoma. Eso es todo de mi parte, muchísimas gracias por sus preguntas y los dejo con mis demás compañeros. Les deseo feliz resto del día. Excelente, doctor Santana. Muchísimas gracias por su aporte. Ya tenemos otro oyente en línea, así que adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy un oyente de Santo Domingo. Entonces, yo quisiera saber cómo se presenta en la piel un melanoma. ¿Me podrías decir? Excelente pregunta de parte de nuestros oyentes el día de hoy. Démosle la oportunidad a la doctora Rodríguez, que está ansiosa por compartir sus conocimientos. Buenas tardes, querido oyente. Bueno, básicamente para responder su pregunta, existen 4 tipos diferentes de presentación del melanoma, de acuerdo al crecimiento, a sus características clínicas y a la localización de este melanoma. El primero es el melanoma de diseminación superficial, que es el más frecuente y representa el 70% de la presentación del melanoma. O sea, generalmente las personas se presentan a consulta con un melanoma de diseminación superficial. Tiene un crecimiento horizontal. El segundo es el melanoma nodular, que tiene, a diferencia del melanoma de diseminación superficial, un crecimiento vertical. Es más agresivo y tiende más a metastasizar. Se representa un 15 a 30% de los casos. El tercero es el melanoma lentigo maligno. Tiene una fase de crecimiento vertical y se presenta mayormente en la cara en personas de edad avanzada. Tiene un potencial metastásico bajo y tiene una frecuencia de un 4%. Y el último es el melanoma lentiginoso acral. Se localiza típicamente en las palmas de la mano, en la planta de los pies, y también se puede localizar debajo de los lechos unguiales. Al igual que el tipo nodular, tiene su fase de crecimiento vertical y es muy agresivo. Tiende a aparecer en individuos de piel morena. Y sí, doctora, yo tenía otra pregunta. ¿Y cuando esto se propaga a otros órganos, cómo lo hace? Además que porque hay gente que le crece más por hacia abajo, o hacia los lados, por allí, no sé. Sí, oyente, va a tener diferentes patrones de diseminación. Básicamente son 2, que son la vía linfática y la vía hematógena. Los ganglios son los sitios más frecuentes mediante la cual se disemina la enfermedad metastásica. Esto es desordenado y generalmente va a preceder a la enfermedad a distancia. Asimismo, se va a requerir que la lesión del melanoma tenga cierta profundidad de la lesión para que ocurra la diseminación linfática, mientras que la diseminación hematógena es característica de lesiones que son más gruesas y de más alto riesgo. Cuando se disemina hacia otros órganos, generalmente los primeros son el tejido celular subcutáneo, el cerebro y el hígado. Para responder su otra pregunta de por qué hay personas que tienen un crecimiento más hacia allá o hacia acá, es porque cada tipo de variedad de melanoma tiene su propio patrón de crecimiento. Como podemos ver, el melanoma lentigo maligno, como hablamos, tiene un crecimiento más vertical y los otros tienen su otro tipo de crecimiento y así. Por lo tanto, habrá personas que tengan un crecimiento ya sea más horizontal o hay otras personas que tengan un crecimiento más vertical. Como le dije, por ejemplo, el melanoma de diseminación superficial y el melanoma lentigo maligno tienen un crecimiento horizontal. Sin embargo, este tipo de crecimiento no descarta la posibilidad de que haya invasión a la dermis, ya que el crecimiento ya sea horizontal o ya sea vertical, se tienen que hacer estudios más profundos para ver la profundidad a la que ha llegado esta lesión. Muchísimas gracias por su valioso aporte, doctora Rodríguez. Según veo, nos queda bastante tiempo, así que seguiremos tomando preguntas de nuestros queridos oyentes. Buenas, ¿me escuchan? Sí, soy yo, Chona desde Valverde Mao. Yo tengo una pregunta referente al melanoma, pero yo no sé si estoy en lo correcto porque yo quisiera saber primero cuáles son las manifestaciones, porque yo ando muy pimentada y no sé si eso puede influir
lo que es eso de melanoma, ¿ustedes entienden? Sí, no sé si eso puede influir, pero yo quisiera saber las manifestaciones clínicas, porque puede ser que yo lo tenga y yo no me he dado cuenta. Tenemos una oyente preocupada el día de hoy. No se preocupe, oyente, tendremos a la doctora María Veras para sacarle de sus dudas. Sí, bueno, Shona, sí, te escucho. En las manifestaciones clínicas, que tú estás preguntando, bueno, primero deben evaluarse las características de las lesiones pigmentadas en el diagnóstico presuncional de melanoma mediante los siguientes parámetros que se recordarán con la sigla ABCDE: asimetría, borde, color, diámetro mayor de 6 milímetros y evolución. Las lesiones benignas generalmente son simétricas, de bordes regulares y de coloraciones homogéneas, a diferencia de las malignas, que pueden tener diámetros mayores de 6 milímetros, crecimiento progresivo, ulceración y sangrado en etapa avanzada. Pueden presentar adenopatía regional. Es cuanto, Shona, con tu pregunta acerca de las manifestaciones clínicas. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Esperemos que eso haya respondido a la inquietud de nuestra oyente Chona. Tenemos otra pregunta, así que adelante. ¿En cuál país con tasa elevada de incidencia tienen establecidas campañas? Bueno, pues en los países con tasa elevada de incidencia, uno de estos es Australia. Entonces en este se tienen establecidas campañas de detención, incluso en playa, que impactan en el descubrimiento de lesión muy temprana, incluso de 1 milímetro de espesor. En nuestro medio se recomienda instruir a la población en la aplicación del método ABCDE. Muchas gracias por su colaboración, doctora. A continuación le daremos paso a la doctora Brenda Valenzuela, que nos estará comentando un poco sobre el proceso diagnóstico. Para el diagnóstico del melanoma se realiza lo que es la biopsia, que es mandatoria en todas las lesiones sospechosas de malignidad. Se realiza la biopsia incisional en las lesiones que son grandes o para evitar lo que son las secuelas estéticas o funcionales si el resultado fuera benigno. Se debe incluir lo que es la piel sana y el tejido sospechoso de mayor profundidad de invasión. Se debe realizar la incisión tomando en cuenta la terapéutica quirúrgica definitiva en tumores voluminosos, ulcerados o con evidencia de enfermedad diseminada. Las piezas que son obtenidas deberán referirse a la patología y deben incluir lo que son las mediciones de Clark y Breslow. Una vez que se establezca la profundidad de la invasión ante los tumores con una profundidad mayor de 1.5 milímetros, deberán indicarse lo que son los estudios de extensión y rutinas de laboratorio que incluirán las pruebas de función hepática, teleradiografía, de tórax posterior anterior y ultrasonido hepático. Para la estadificación, el grosor es el factor de pronóstico más importante en la lesión primaria, sin evidencia de metástasis. Tradicionalmente se han utilizado dos métodos para determinar el grosor del melanoma: el sistema de Clark, que hace referencia a la penetración de la lesión en las diferentes capas de piel, y el sistema de Breslow, que determina el grosor en milímetros, desde la capa granular hasta la máxima invasión del tumor. Los niveles de Clark: tenemos el tumor confinado a epitelio, el tumor alcanza la dermis papilar, cuando el tumor alcanza la interfase entre la dermis papilar y la reticular, el tumor invade la dermis reticular y el tumor invade el tejido adiposo subcutáneo. Se usa el TNM de acuerdo a los niveles de Clark. Excelente, muchísimas gracias por su colaboración, doctora. Tenemos algunos oyentes más en línea, así que continuamos. Saludos. Me gustaría agradecer a los doctores del día de hoy por la información que nos brindan. Y yo quisiera saber cuál es el tratamiento que se emplea en una persona con melanoma. Excelente pregunta, permíteme responderte. En cuanto a la enfermedad local, el tratamiento de elección es la excisión local amplia tridimensional, que deberá incluir la totalidad de la lesión y, en su caso, de la cicatriz de la biopsia previa, con márgenes adecuados, lo cual dependerá de la profundidad de la lesión primaria. La amputación deberá realizarse en las lesiones profundas de dedos y lechos unguiales,
en las lesiones de talón y planta del pie, y deberá en lo posible conservarse la fascia plantar y realizarse reconstrucción mediante injertos o colgajos de acuerdo al caso. Es de suma importancia el referir la pieza a estudio transoperatorio, donde deberán estudiarse los bordes y el lecho previamente marcados para definir en su caso la amplitud de los márgenes quirúrgicos. En cuanto a la enfermedad regional clínica, los pacientes con ganglios clínicamente palpables se benefician de la linfadenectomía regional, que será terapéutica, en algunos casos pronóstica, y proporcionará material para la valoración de factores histopronósticos. Ya para tratamiento adyuvante, la posibilidad de recurrencia está asociada directamente con el grosor tumoral. El 50% de los pacientes con lesiones mayores de 4 milímetros de grosor y del 60 al 80% de las metástasis ganglionares presentarán recurrencia, a menudo a distancia. La adyuvancia con inmunoterapia, el levamisol o la aplicación de BCG intralesional no han demostrado realmente beneficios en estos pacientes. En los melanomas de riesgo intermedio, con micrometástasis ganglionar, y aquellos de riesgo alto, podrían beneficiarse de la aplicación de interferón alfa a dosis altas, protocolos de estudio, prolongando el periodo libre de enfermedad, recurrencia y supervivencia. La radioterapia mejora mucho el control local en pacientes con ganglios positivos e invasión extracapsular. Ya para el tratamiento del melanoma metastásico, aquí debe considerarse con carácter paliativo el tratamiento cuando la enfermedad se ha diseminado, y los pacientes deberán seleccionarse cuidadosamente a fin de ofrecer el mayor beneficio sin sobrepasar los riesgos y minimizando costos en lo posible, con baja morbilidad y alta posibilidad de alivio sintomático. Los sitios más frecuentes de estas metástasis son el tejido subcutáneo, ganglios, pulmón, cerebro, y la aplicación dependerá del sitio o sitios metastásicos. La resección de la metástasis beneficiará más a los pacientes con un solo sitio metastásico y el periodo de remisión prolongado, preferentemente en una localización no visceral. Espero que eso haya respondido a tu pregunta. Ahora pasaremos con nuestra última pregunta de la noche, que estará a cargo de la doctora Betsy Vicente. Muy buenas noches. Está muy interesante este tema que tienen la noche de hoy. Me gustaría saber cuál es el seguimiento que se debe tener con estos pacientes que presenten melanoma maligno. La vigilancia en este tipo de cáncer o seguimiento se le va a hacer al paciente cada 3 meses en el primer año. En el segundo año y tercer año van a ser cada 4 meses. Luego en el cuarto y quinto año cada 6 meses. Para así posteriormente se va a hacer un chequeo de forma anual. También deberán realizarse una evaluación clínica de la piel, hígado, como también del sistema nervioso central. Asimismo, deberán solicitarse teleradiografías de tórax, pruebas de función hepática y también de deshidrogenasa láctica. Muchas gracias por su colaboración, doctora. Con esta última parte damos por terminado el programa de hoy y esperamos que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.